Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a estar tratando un tema muy interesante. Vamos a estar hablando acerca de las brujas. ¿Quiénes eran estas mujeres tan enigmáticas? ¿Por qué las cazaban? No se preocupen, todo esto y más lo vamos a ver en este video. El significado original de la palabra bruja era sacerdotisa, y más bien eran vistas como seres inofensivos e incluso buenos. En la Edad Media, hacia el año más o menos 1300, la medicina tal como la conocemos hoy en día no existía, y solo unos cuantos adinerados podían tener acceso a los médicos. El resto de la sociedad, es decir, los pobres y campesinos, tenían que recurrir a las curanderas y comadronas, que trabajaban con hierbas, pociones e incluso hechizos. Y es que los campesinos y la clase obrera, en su mayoría, creían en la magia, ya que habían heredado estas creencias de sus antepasados paganos. En ese entonces la Iglesia no condenaba la magia, por considerarla una absurda e inofensiva superstición de campesinos, y sobre todo porque estaban convencidos de que la omnipotencia de Dios era suficiente para proteger de cualquier mal a las personas, y por lo tanto nada ni nadie podría dañarlos. En términos generales, Europa era un continente próspero y fuerte, pero en 1315 y 1316 las cosas empezaron a cambiar. Las cosechas empezaron a ser cada vez más escasas, lo que provocó una gran hambruna. Estalló la guerra entre Francia e Inglaterra, que se extendió por toda Europa, y para colmo de males apareció la peste. De pronto la sociedad medieval se vio azotada por el hambre, la guerra y la enfermedad. La Iglesia y los gobiernos comenzaron a buscar una explicación, creyendo que todo era por causa del Armagedón. Comenzaron a convencerse de que el origen de todo aquello debía ser el demonio, ya que le gustaba el caos y causar sufrimientos desde tiempos remotos. En su mayoría, quienes eran acusadas de brujería eran las mujeres, sobre todo las mayores de 40 años, consideradas ancianas para la época, y también como un estorbo para la sociedad. Cualquier detalle, como marcas de nacimiento, deformidad o verrugas, era visto como un signo de marca del demonio. Las brujas eran vistas como seres grotescos, alejados de todo concepto de feminidad. Supuestamente detestaban la maternidad. La cacería de brujas se inició en Suiza, Francia y el sur de Alemania, sobre todo en Alemania. De hecho, 3 de 4 ejecuciones se dieron en ese país. En 1483 se publicó un manual para cazadores de brujas, llamado Malleus Maleficarum. Según este manual, las brujas no podían llorar o sentir dolor. Su piel tenía partes insensibles y en alguna parte poseían una marca otorgada por el demonio. El trabajo del inquisidor sería identificar estas señales para expulsar el mal. Según el libro, la tortura devolvía la sensibilidad al cuerpo de la bruja, además de que purificaba su alma. El Malleum Maleficarum aseguraba que la mayoría de los practicantes de brujería eran mujeres, porque estos eran seres ingenuos y crédulos, además de que su poca inteligencia y su alto deseo sexual las volvía susceptibles a los súcubos, es decir, los demonios seductores que estaban al servicio de Lucifer. Por lo tanto, estas mujeres eran presas fáciles. Pero en el fondo se cree que una de las razones era que las mujeres curanderas o parteras se estaban volviendo una amenaza para la economía de los médicos que atendían a la alta sociedad. Después de identificar a la supuesta bruja, el inquisidor comenzaba el interrogatorio, acompañado por supuesto de múltiples elementos de tortura. La primera pregunta sería: ¿participaste en el sabbat? A lo que probablemente la supuesta bruja, después de sufrir, respondería que sí, para evitar una nueva sesión de tortura. Entonces la siguiente pregunta sería: ¿a quién más viste en el sabbat? De esta forma su confesión conducía a más personas.
Es importante aclarar que si bien las curanderas, comadronas y mujeres mayores eran las más propensas a ser acusadas de brujería, cualquiera podría terminar en una sala de interrogatorios. Cualquier persona que te odiase podía acusarte de haberte visto realizando algún hechizo, o peor aún, de haberte visto participando del sabbat. ¿Pero qué es el sabbat y por qué le temían tanto? Sabbat es una palabra hebrea que significa descanso, pero el hecho de asociarla con la brujería se debe al antiguo prejuicio antisemita. ¿Pero qué sucedía dentro de los aquelarres o sabbats? Bueno, según lo que supuestamente investigaron los inquisidores en Sagarramurdi, un municipio español, el aquelarre tenía lugar en un prado que estaba cerca de la aldea. En primer lugar, sucedía la convocatoria. La bruja o brujo estaban obligados a asistir al sabbat. En Sagarramurdi se celebraba 3 veces por semana, después de las 9 de la noche, los días lunes, miércoles y viernes. El sapo que cada brujo o bruja tenía era el encargado de avisarles de la ceremonia. Posteriormente, el brujo o la bruja azotaban al sapo con una vara y lo aplastaban con el pie para obtener un líquido de aspecto verdoso, oscuro y repugnante, que el sapo vomitaba. La bruja lo recogía y se lo untaba en el cuerpo mientras recitaba algunas palabras. Gracias a este ungüento podían salir volando a través de ventanas o por grietas. En el aire, la bruja llevaba consigo al sapo en su lado izquierdo. Otras veces el llamado para el aquelarre era el sonido de una campana que solo los brujos podían oír, o un escozor en la marca que les había hecho el demonio, y ellos solían ocultar de la sociedad, en especial a los inquisidores. Posteriormente tenía lugar el homenaje al demonio. Cuando los brujos llegaban al lugar de encuentro, inmediatamente adoraban al demonio, que se presentaba ante ellos en forma de macho cabrío. Se postraban ante él, luego se dispersaban para causar el caos, rompiendo tejas, destruyendo cosechas o asesinando niños. Después se reunían para bailar ante él. Lo hacían en círculo, unidos por los hombros, formando oróburos, es decir, una representación de una serpiente que se muerde la cola, como símbolo de ciclo eterno de las cosas. Acto seguido, realizaban las misas negras y las orgías. En algunas noches, por ejemplo en víspera de Reyes o de la Ascensión del Corpus Christi, se realizaba un ritual que constaba de 2 partes. En la primera, los brujos se confesaban ante el demonio, acusándose de haber oído misa o de haber entrado a una iglesia. Después se iniciaba una especie de misa sacrílega, celebrada por el demonio vestido con ornamentos negros. Luego del sermón, el demonio exhortaba a los feligreses a hacer el mal a su comunidad. Todos ellos lo adoraban, besándole la mano izquierda, los genitales, los pechos o el ano. Este último acto se conoce como el ósculo infame o beso infame. Luego del ritual, todos se entregan a la lujuria, copulando entre ellos sin importar el género o parentesco. El demonio copula con las brujas y sodomiza a los brujos. Y para finalizar, tenían el banquete. En este, los asistentes devoraban cadáveres robados del cementerio. Estos cuerpos eran divididos en 3 partes. Una la asaban, la otra la cocían y la tercera la dejaban cruda, pero siempre reservaban el corazón para el demonio, quien lo devoraba inmediatamente. También se dice que solían secuestrar niños para chuparles la sangre. Hubo muchos juicios que acabaron con la vida de muchas personas en Europa, pero también en algunos países de América. En conclusión, la cacería de brujas fue un genocidio, una barbarie que acabó con más de 60,000 personas, de las cuales solo un 20% eran hombres, el 80% eran mujeres. Y bien amigos, hasta aquí el tema de hoy. Muchísimas gracias por haberme dedicado un poco de su tiempo. Si les gustó, no se olviden de darle al like, suscribirse y hacer clic en la campanita para recibir notificaciones de futuros videos. Muchas gracias.